Hola, soy Gisela Orjeda y esto es Planeta Ciencia, la secuencia que con TV Perú y 7.3 Noticias realizamos desde Concitec. La ciencia sirve para resolver preguntas y problemas que tenemos como personas y como sociedad. Por eso sirve para que vivamos mejor, más saludables, más felices, pero también más seguros. Todos hemos experimentado terremotos o huaicos. Ello se debe a que el territorio del Perú está en movimiento debido a su extraordinaria geomorfología. Tenemos, por ejemplo, volcanes, sismos, deslizamientos de tierras y, por supuesto, somos uno de los países más impactados por el fenómeno del Niño. Gracias a la investigación y la ciencia, podemos prevenir y mitigar muchos de los graves desastres naturales que afectan a miles de peruanos cada año. Por ejemplo, hasta el momento se monitorea los deslizamientos colocando algunos aparatos en el terreno mismo. Es una técnica precisa pero limitada en su extensión. Es decir, solo pueden examinarse áreas muy específicas. Es costosa, pues el investigador debe a veces subir a zonas peligrosas a punto de deslizarse. Por ello, científicos del Instituto Geofísico del Perú, IGP, están desarrollando un radar terrestre de apertura sintética que llamaremos radar SAR. En este programa te explicaremos qué es eso y para qué sirve. Un radar SAR, como el que viene trabajando el equipo del doctor Marco Milla en el IGP, puede monitorear remotamente, con gran precisión, áreas de terreno extensas, en tiempo real y sin la necesidad de tener contacto físico con el terreno. Con este radar se podrá brindar un servicio nacional de prevención y riesgo de desastres relacionados a los deslizamientos y elaborar mapas regionales, así como monitorear el deshielo de nevados y zonas de avalanchas, entre otras acciones. Otra aplicación inmediata de esta tecnología será para la protección de nuestro patrimonio cultural, mediante el monitoreo de monumentos arqueológicos como Ollantaytambo, Machu Picchu o Choquequirao, por poner algunos lugares conocidos. Desde Concitec invito a los gobiernos locales y regionales a tomar en cuenta estos importantes avances para sus propios planes regionales. Hacer la evaluación y prevención de posibles desastres en todo el territorio nacional sería ciertamente fantástico en el Perú. A continuación, conozcamos más sobre este novedoso proyecto del radar SAR. Soy Gisela Orjeda y esto es Planeta Ciencia. Por su geografía, nuestro país es blanco de huaicos, deslizamientos y derrumbes, muchos de los cuales han tenido como resultado innumerables muertes y grandes pérdidas económicas, con daños en carreteras y viviendas. Pero la construcción de un radar de alta tecnología permitirá anticipar específicamente deslizamientos de tierra en los próximos años. El objetivo del radar es poder analizar zonas en donde existe un riesgo de deslizamiento para poder tomar las medidas de protección adecuadas, ¿no? Para poder evitar pérdida de infraestructura o pérdida de vidas. Definitivamente esto va a ser una gran herramienta en los avances tecnológicos que hay en la actualidad, porque lo que nos va a permitir hacer el seguimiento en tiempo real de cómo se está moviendo la ladera, lo que hasta ahora no podemos. Tenemos métodos con GPS, pero todos son temporal, es decir, vamos, medimos y luego procesamos, entonces no tenemos el valor en tiempo real. Ingenieros peruanos ya trabajan en este proyecto. Su lugar de operaciones es el Radio Observatorio de Jicamarca, un centro de investigación del Instituto Geofísico del Perú, y el financiamiento es otorgado por el Concitec. Esto vendría a ser el transmisor, estas son las antenas de transmisión y recepción, esto es también nuestro receptor. Los deslizamientos, a diferencia de los huaicos, se producen en zonas de laderas y cordilleras y no en quebradas. En lo que va del año se han registrado más de 60 movimientos de masa a nivel nacional. Los puntos críticos se encuentran en la selva alta de Puno y Cusco. En Lima, la cuenca del Rímac, vamos a ver algunos ejemplos, Huancavelica, tenemos donde está
las principales represas que generan la energía para el país. Tenemos en Arequipa la del Valle del Colca, en Cajamarca, en Amazonas. También hay deslizamientos activos, es decir, aquellos que al mes se pueden mover milímetros, pero que a la larga podrían traer graves consecuencias, especialmente en épocas de lluvias, y más aún con la presencia del fenómeno El Niño. Recientes del año último, 98, que fue en Abancay, donde el Ampay, el Nevado Ampay, generó también un deslizamiento grande que afectó la parte baja, Tamburgo. Eso hubo casi 100, 200 personas que desaparecieron. Actualmente no existen radares capaces de captar estos movimientos. El IGP trabaja con fotos aéreas tomadas cada 2 o 3 años, vigilancia con GPS, el uso de rayos láser. Pero el radar superará cualquier tecnología. Estará listo para el 2017. Se habilitará en un primer punto de prueba, que podría ser en Machu Picchu o Huancavelica. Bueno, increíble la captura de información en un radio de cobertura que puede proporcionarnos este radar, que por cierto ya está en proyecto, y más alcance de lo que hemos visto en este informe lo vamos a desarrollar de inmediato con el doctor Marco Milla, investigador del Instituto Geofísico del Perú. Un radar que por cierto cuenta, doctor Milla, con el financiamiento de Concitec. Cuéntenos por favor, ¿cuáles son los detalles de este proyecto? Como te comentaba, el proyecto consiste en el desarrollo de un instrumento que nos va a permitir monitorear los deslizamientos en una ladera, en un cerro, que potencialmente podrían causar daños a la población o a las carreteras o en general a algún terreno, ¿no? ¿Cómo funciona exactamente? Porque estamos hablando de un instrumento de ciertos metros donde se instala, de poder lograr esta cobertura de información, pero para tener una idea, además de lo visual que ya hemos presentado. En general, este instrumento lo que va a generar es una imagen en 3 dimensiones de un terreno. Es decir, nosotros nos podemos instalar este radar a una distancia del cerro que queremos observar o de la ladera que queremos observar, y nos va a permitir generar una imagen en un instante de 3 dimensiones de este terreno. Luego eso lo podemos comparar con una imagen que vamos a poder tomar algún tiempo después, ya sea unos minutos después, unas horas después o días después. Y según eso poder calcular las diferencias, poder determinar si es que hay zonas potenciales las cuales se van a deslizar o que son zonas de peligro. Y de esa forma prevenir con cierto tiempo de anticipación si es que hay algún peligro en esa zona. Entonces, si cabe un resumen de la importancia de este radar, es que optimiza la toma de decisiones, porque si contamos con un instrumento de este tipo, nos adelantamos a estos efectos. El proyecto se basa inicialmente en este radar. ¿Cuándo contaríamos ya con este instrumento? El radar, el proyecto en general está planificado para 3 años. Ya ha transcurrido el primer año del proyecto y hemos logrado avances significativos y esperamos en año o año y medio poder culminar el desarrollo del proyecto. ¿Ya operativo? Ya operativo. Nuestra idea es primero probarlo en la zona de Chosica, que es una zona conocida por zona de deslizamientos. Luego es llevarlo también a Huancayo, donde también hay zonas de peligro. Y finalmente lo llevaríamos al Cusco, que sería la tercera zona donde probaríamos este sistema. Luego de eso, la idea hacia futuro sería poder desarrollar una red de estos instrumentos que nos permita hacer un monitoreo en tiempo real de zonas las cuales pueden estar en peligro. Y ese sería un proyecto a largo plazo, ¿no? Ahora, es un avance tecnológico que puede reducir tremendamente el costo social. Hemos visto lo que está ocurriendo también en Sudamérica. Y replicando algunas experiencias, veíamos algunas decisiones de Colombia, Argentina, también tienen algunos radares, y la meta es tener una red nacional de radares que permita captar información de tiempo real y tener un centro quizás de monitoreo donde permita la toma de decisiones. ¿Eso se ha pensado en algún momento para el país? Sí, esos son los planes a largo plazo que se tienen. No solamente de instrumentos de este tipo, sino de una cadena de sistemas de alerta que podrían instalarse a lo largo de, por ejemplo, la costa del Perú, en las zonas donde se conoce que regularmente hay huaicos, para poder precisamente dar alertas a la población como de la una red de ocurrencia de estos radares. eventos. Una red de radares, exactamente. ¿Y el costo? ¿Es muy costoso replicar? El costo actual del proyecto es aproximadamente 300.000 soles, ¿no? Del proyecto en general, ¿no? Que ese es el costo del desarrollo.
pero el costo en sí de las piezas del instrumento es significativamente menor. Estamos hablando de $30.000 a $40.000. Entonces, ese podría ser el costo en las partes del equipo. Y eso se podría replicar de una manera más fácil, ¿no? ¿Y el área que monitorea un radar es suficiente para tener una proyección general de una zona geográfica, por ejemplo? Este tipo de radares tiene aproximadamente una cobertura de 1 kilómetro cuadrado. Entonces, podríamos cubrir todo un cerro. Pero si queremos monitorear una cadena de cerros, tendríamos que tener varios de estos instrumentos, ¿no? Y se está precisamente trabajando en eso. Qué interesante, porque además estamos hablando de posibles deslizamientos ahora con los problemas del fenómeno del Niño. Eso sería de mucha utilidad. ¿Han identificado ya cuáles son las zonas de emergencia, además de Lima y los que nos comentaba? Hay diferentes zonas en el país, como te comentaba. Las que son zonas de interés para nosotros, pues es la zona de Lima, zona de Chosica. Pero así como esa zona, tenemos deslizamientos en general en toda la costa del Perú, ¿no? Como sabes, nuestra costa está llena de pequeñas quebradas donde la ocurrencia de huaicos es común durante los meses de verano. El monitoreo actualmente, ¿cómo se realiza si no tenemos un sistema de radares o es nulo? No, sí se hace monitoreo en algunos lugares. Se utilizan otro tipo de instrumentos. Pero estos instrumentos, o el problema de estos instrumentos es que hay que ponerlos en el lugar. Y eso puede generar un peligro a las personas que trabajan con este tipo de instrumentos. Porque hay que ir a la ladera que de repente está inestable y hay que poner los instrumentos en el mismo lugar. Sin embargo, con este tipo de radares yo puedo monitorear de forma remota, alejado del peligro, la montaña o el cerro, la ladera que quiero observar, y de esa forma evitar poner en peligro también al operador que está observando o que está tratando de medir si es que una ladera está Estamos hablando básicamente de un posible daño para operadores o también para las zonas aledañas donde se instala el instrumento. Bueno, es en general, ¿no? O sea, si es que, por ejemplo, hay una ladera que es inestable y se va con equipos para poder instrumentar sobre él, se puede adelantar el deslizamiento, ¿no? Y eso puede causar un peligro, no solamente al que está poniendo los equipos, sino en general también a la población cercana. Por eso es que estos instrumentos se prefieren ese tipo de instrumentos porque son lejanos, son de un sensoramiento remoto. No tenemos que estar en el lugar para poder observar. Perfecto, doctor Milla. Bueno, siempre hablamos que el fenómeno del Niño no es en realidad un fenómeno nuevo, sino que impacta también y se magnifica porque no estamos preparados. Posiblemente esos avances tecnológicos dentro de algunos años van a ser de gran utilidad a nivel nacional. Exactamente, esa es la idea. Gracias a que hay ahora mayor financiamiento por parte de CONCITEC y en general del Estado, es que todos estos proyectos son posibles de realizar y el Instituto está precisamente liderando este tipo de desarrollos. Perfecto, gran iniciativa. Muchas gracias por su participación en 7.3 Noticias, el doctor Marco Milla, investigador del IGP, Instituto Geofísico del Perú. Vamos a la pausa y regresamos con más información.